Iniciamos la grabación y podemos comenzar. Buenos días, buenas tardes, amigos y amigas, estudiantes del programa de formación en agricultura resiliente al clima de Daqui Semiárido Vivo, de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Argentina y Brasil. Es un gusto saludarles y les agradecemos su presencia en esta tercera clase del módulo 3, cuyo contenido está centrado en el tema bosques, agrobiodiversidad y agrobiodiversidad en los semiáridos de América Latina. Y específicamente tendremos la oportunidad de ver temas ahora sobre semillas criollas, marcos legales que ya vi. Y para desarrollar estos temas, los temas correspondientes a esta tercera clase, tenemos con nosotros a los amigos y amigas Tamara Perelmutter. Ella es de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, amiga de Biolef. Nayara Bittencourt, amiga brasileña del programa Iguacú de la Tierra de Derechos, y Marcelino Dantes de la FUNAI, que es un órgano estatal de Brasil para la promoción de los derechos indígenas. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros este día para compartir sus conocimientos con nuestros amigos y nuestras amigas del programa Daqui Semiárido Vivo. Compartiremos la coordinación de esta clase con la compañera Paola Cortés de Brasil, a quien le cedo la palabra. Hola, boa tarde. Hola, buenas tardes. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos ahora la última clase de este módulo 3. El profesor Carlos está enfermo, por lo cual estoy yo e Ismael en esta última clase realizando la coordinación. Una vez más, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Quiero agradecerles a los oradores y paso a llamar al video que vamos a ver, que nos va a recordar un poco lo que vimos y aprendimos en la última semana, en la última clase de agrobiodiversidad. Este video también presenta con un poco más de detalle los temas de esta clase de hoy. Buenas tardes a todos. Só um segundo, tá, gente? Maite já vai colocar o vídeo para a gente. En unos instantes colocaremos el video. Y luego iniciaremos las presentaciones, en primer lugar la de Tamara, luego del video. Só aproveitando para lembrar que comentários, dúvidas, né, sugestões, vocês podem ir encaminhando pelo chat, né, que ao final dessa aula a gente encaminha as perguntas para os palestrantes. O Daqui Semiárido Vivo inicia a terceira semana do Programa de Formação em Agricultura Resiliente ao Clima. Nos encontros da semana 2, falamos sobre a agrobiodiversidade. Em especial, olhamos para as experiências de agricultura dos povos das florestas e seus saberes tradicionais. Refletimos Reflexionamos sobre los agroecosistemas, los quintales productivos y las sementes criollas, produciendo alimentos para nuestra familia y conservando nuestros bosques. Vamos a ver esta recolección de aprendizaje. Sean bienvenidos a nuestro pequeño vivero, a conocer pues, esta lucha que llevamos todos a través de nuestro diario vivir y sobre todo a cuidar en nuestra casa común, ¿verdad? Como jóvenes, nosotros hemos iniciado un pequeño emprendimiento del cuido cuido y germinación de unos arbolitos, ¿verdad? En el cual se los queremos mostrar en este momento. Tenemos árbol de fuego, proceso de germinación, del cual nosotros también pues nos hemos ideado o creado
ciertas ideas para germinar lo que son los arbolitos, porque la semilla es muy dura, y les vamos a mostrar cómo se puede germinar, siempre contribuyendo con el reciclaje. Esto se llama cámara de germinación, o por lo menos así le llamamos nosotros, el cual es muy fácil y lo vemos cómo contamina y cómo daña nuestro medio ambiente. Haga reservorios de agua, que aproveche al máximo todos los techos que tiene disponibles, sea de vivienda, de ranchos, de corrales que son con chapa, de gallineros también que son con chapa. Eso realmente soluciona en las épocas de sequía, soluciona muchísimo el problema. Y el mantenimiento de las represas, por supuesto, que eso es una política pública y bueno, que lamentablemente los gobiernos la hacen, pero no la hacen el trabajo como debiera hacerse. Realmente tendría que ser una política pública que se le ponga mucho énfasis en eso y hacer, o sea, no solamente el desbarre de las represas, sino completo el trabajo con taza, desarenadero y avenidas. Olá, sou Jamilton, mais conhecido. Hola, me llaman Carrerina, soy agricultor aquí en nuestra comunidad, en la comunidad tradicional. Tenemos el hábito de plantar y recolectar de todo y de criar. Y hoy estoy aquí para hablar un poco sobre nuestra forma de vida. Hay una diferencia. Tiene otra característica de modo de uso. Fondo de pasto se utilizan colectivamente en la propiedad y el pasto es un área colectiva que está dentro de nuestras propiedades individuales. Cuando tenemos que sacar el rebaño, necesitamos una cierta distancia para llegar a los pozos, pero en determinada época del agua, al comienzo de la lluvia y al final de la lluvia, comienzo de la lluvia, para as pastarias, no momento da porque la necesitamos para el pasto, para que comience a regenerarse el pasto, y al final de la lluvia, para que la plantación se refuerce y florezca de la semilla para el año siguiente. En esta tercera semana vamos a hablar sobre los marcos legales para la socio y agrobiodiversidades en el semiárido de América Latina. ¿Cuáles son los marcos legales para la protección de la biodiversidad? ¿Cuáles son los marcos legales y políticas públicas para la sociobiodiversidad? ¿Y cuáles son los marcos legales para la agrobiodiversidad? Y para el trabajo intermodular vamos a agregar
una etapa más a nuestro mapa, trayendo información sobre agrobiodiversidad y tecnología utilizada para la producción, comercialización y gestión de recursos. Para saber cómo realizar este trabajo, accese a la plataforma virtual las orientaciones que separamos para guiarlos en esta etapa. Disfruten de la semana y participen. A continuación tenemos la presentación de Tamara Perelmutter. Ella es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, y amiga de Bioleft, que nos va a presentar la experiencia de esta iniciativa. Adelante, Tamara. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir este espacio con con tanta gente de todo el continente y sobre todo sabiendo que del otro lado hay un montón de productores, productoras, campesinos, campesinas que están, bueno, poniendo las manos y el cuerpo y el corazón a esto que es la producción. Voy a compartir mi presentación. Yo no los voy a ver, así que si se me deja de escuchar o algo, avísenme, porque veo solo la presentación. Compartir. Bueno, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, ajá, Perfecto. está ok. Gracias. Bueno, mi nombre es Tamara Perelmutter, soy de Argentina, soy, docente de la Universidad de Buenos Aires, soy doctora en Ciencias Sociales, y bueno, en este momento además estoy trabajando en la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina Indígena del Ministerio de Agricultura, en varios programas, pero específicamente en uno que se llama Semillar, que es un programa orientado al fortalecimiento de experiencias de semillas nativas y criollas, y desde ahí articulamos y dialogamos con una experiencia muy interesante, que es Bioleft, de la cual les voy a mencionar un poco más adelante, y bueno, por eso es que soy, de alguna manera, parte de lo que se conoce como amigos y amigas de Bioleft. Esto lo voy a pasar rápido porque entiendo que nadie mejor que ustedes para saber cuál es la centralidad de las semillas, en tanto son reservorios de vida, en tantos históricamente fueron consideradas bienes comunes, ya que fueron desarrolladas, mejoradas, producidas, reproducidas, compartidas, intercambiadas libremente por productores y productoras a lo largo y a lo ancho del mundo, manteniendo claramente el control sobre las semillas. También son fuente de biodiversidad, son el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y por lo tanto son una importantísima fuente de poder, ¿no? Quien controla las semillas, controla la cadena y por lo tanto los alimentos. Así que hablar de semillas es hablar de todo esto, es hablar de vida, es hablar de cultura, de saberes, de intercambios, de biodiversidad, es hablar también de alimentos. Y las nuevas biotecnologías han venido transformando el significado y el valor que tiene las semillas y la agrobiodiversidad. Estas pasaron de ser el sustento de la vida de las comunidades a ser la base de la materia prima que necesitan las empresas y las grandes multinacionales para producir. Y por eso se volvieron una importantísima fuente de poder. Pero una cosa importante es que cuando hablamos de semillas, hablamos de un universo muy amplio, ¿no? Y eso está atravesado por disputas por su definición y por su sentido, ¿no? Pensar en la diversidad de semillas tiene que ver con pensar quiénes y dónde se realizan los procesos de custodia, de selección, de mejoramiento y para qué se realizan esos procesos.
Entonces tenemos un primer grupo de semillas que son las que consideramos mejoradas, comerciales o industriales, que son aquellas que son producto de técnicas de mejoramiento genético, que presentan características definidas, son estables, ¿no? Esta famosa estabilidad y homogeneidad que se le pide a las semillas. En esta categoría están las variedades en términos generales, las híbridas, las transgénicas, y donde esta selección y este mejoramiento en el laboratorio es central, ¿no? Esto se hace principalmente en los laboratorios. No me voy a detener acá, pero bueno, es un tipo de semillas que está muy asociado a un modelo muy patriarcal, digamos, de producción, de comercialización y de consumo de semillas, y forman parte de lo que se conoce como el sistema formal o de semilla certificada. Este mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados, está controlado por un puñado de empresas, y hoy 3 grandes compañías que digamos, luego de las últimas fusiones de los últimos años, controlan cerca del 60% del mercado mundial. Bayer Monsanto, Corteva, que es la fusión de Dow y de DuPont, y ChemChina y Syngenta. Bueno, acá no lo puse, pero bueno, hay cuadros comparativos muy interesantes, digamos, para pensar cómo se fue dando este proceso de concentración en los últimos 10 años de semillas, y donde además son las mismas empresas las que controlan los mercados de semillas, de agroquímicos, de agrotóxicos, y ahora también incluso con esta fusión de Bayer y de Monsanto, también de medicamentos. Y por otro lado tenemos las semillas locales, o por lo menos en Argentina las llamamos locales, aquellas cuyo proceso de selección, mejoramiento y conservación se da en los territorios, guiado por el criterio de las y los agricultores, bueno, que tienen una amplia base genética. Son las que consideramos o que denominamos nativas y criollas, por lo menos en Argentina, pero que también en otros países se las denomina campesinas, tradicionales o ancestrales, que en general tienen a las mujeres como guardianas de las semillas, de la biodiversidad, y que constituyen el sistema informal, o también denominado sistema de semilla local, o de las y los agricultores. Acá tenemos algunas fotos, ¿no?, que dan cuenta un poco de estos sistemas, que son diversos, que están atravesados por ceremonias, por intercambios, por campesinos y campesinas y por indígenas produciendo y reproduciendo esas semillas diversas, heterogéneas, llenas de colores, de sabores. Pero también sabemos que en los últimos años las semillas pasaron de ser un bien común a una propiedad privada, y esto tiene que ver con que la función de las semillas es dual, ¿no? Son al mismo tiempo producto que sirve para alimentarse, pero que tiene también la capacidad de reproducirse. Y esta capacidad que tienen las semillas de reproducirse ha hecho que sea muy difícil mercantilizarlas o convertirlas en una propiedad privada. Pero el capitalismo siempre intentó, ¿no?, lograr que las semillas también fueran una mercancía, una propiedad privada, y esto lo fueron logrando a través de algunas, primero, transformaciones técnicas, las híbridas, luego las transgénicas, que han hecho que las semillas hoy tengan un punto estratégico importantísimo en el desarrollo de la agricultura capitalista. Bueno, acá básicamente, digamos, yo trabajo desde la idea del cercamiento de semillas, cercamiento que se da, digamos, a través de los modelos agrarios, ¿no?, la revolución verde con las semillas híbridas, y en los últimos años lo que venimos denominando el agronegocio, que tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no?, el capital financiero, la transnacionalización, y todo lo que tiene que ver con los alimentos, el agro y las semillas vueltas a un negocio, y que tienen a las semillas transgénicas como su principal exponente. Pero esto viene acompañado de lo que yo denomino el cercamiento jurídico, que tiene que ver con todos esos marcos legales de propiedad intelectual o que acompañan la apropiación de esas semillas. Las leyes de semillas, los contratos y la propiedad intelectual. Las leyes de semillas fueron implementadas en la Revolución Verde y que de alguna manera tiene que ver con todas las reglamentaciones en torno a la regulación de la producción y la comercialización de semillas. Y lo más importante es que, bueno, dictaminan qué semillas pueden producirse y por lo tanto comercializarse y cuáles no. Y marca, ¿no?, lo que es lo legal de lo ilegal, ¿no? Las semillas que el Estado considera que son legales de aquellas que no. Las que están por fuera de estos registros y de esta certificación
se vuelven ilegales o consideradas parte de este mercado o sistema informal. Y por otro lado, digamos, en paralelo se fue digamos, desarrollando la propiedad intelectual orientada a las semillas. Por un lado tenemos las patentes de invención, que son las patentes, ¿no? Ese derecho que es el que le da el Estado a quien desarrolla o hace una invención, que aporta una nueva manera de hacer algo y que excluye a otras personas del uso de ese invento, y que si lo hacen tienen que tener permiso y pagar regalías. Y estas son solo para invenciones, no para descubrimientos, ¿no? Y tienen ciertos requisitos. Tienen que ser nuevas, actividad inventiva, industrial y suficiencia en la descripción. Pero como las semillas no entraban dentro de esta definición de patentes, se creó una propiedad intelectual que se la considera sui generis porque es solo orientada para semillas, ¿no? Que es el derecho que se le otorga a quien produce alguna mejora en una variedad para explotarla en exclusividad. Y los requisitos son bastante similares: novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad. Como sabemos, las semillas criollas, las semillas nativas, la característica es que no son homogéneas y no son estables, y por lo tanto no entran dentro de lo que se entiende que puede tener derecho del obtentor. El derecho del obtentor está regulado por un convenio, que es el de la UPOV, el de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales, que fue sancionado en el 61, que tiene varias modificaciones, y hoy están vigentes dos, la del 78 y la del 91. La del 78, que por lo menos en Argentina y Brasil es la que está vigente, contempla algunas excepciones, sobre todo la excepción del obtentor, que tiene que ver con la posibilidad de hacer investigación con variedades que estén protegidas, y una muy importante que es lo que se conoce como el derecho de los agricultores, también denominado excepción de los agricultores, pero digamos, vamos a considerarlo desde la perspectiva del derecho, que tiene que ver con lo que entendemos como el uso propio. Es la posibilidad que tienen algo tan básico como guardar semilla y volverla a resembrar sin tener que pagar regalías por esa resiembra. Algo que tiene que ver con una práctica histórica de las y los agricultores, pero que sin embargo las empresas vienen intentando restringir, cercenar, pero la UPOV 78 todavía reconoce el derecho de los agricultores al uso propio. Las patentes que no estaban pensadas para semillas, bueno, a partir de la incorporación de la biotecnología y de la modificación genética, y luego de un fallo del año 80, bueno, esto habilitó la posibilidad de que se empiece a avanzar en la propiedad intelectual sobre formas de vida. Y básicamente esto hace que hoy las patentes también puedan tener, que las semillas también puedan ser patentadas, pero son válidas para las transgénicas, porque lo que se patenta es el evento transgénico, o la modificación genética, a diferencia del derecho del obtentor, que, bueno, es bastante más amplio, digamos, y otro tipo de semillas, no solo las transgénicas, pueden también tener propiedad intelectual y ser apropiadas. Y a partir de los 90 vemos una profundización de la propiedad intelectual. UPOV 91 recorta las excepciones que yo mencionaba, permite la doble protección, derecho a obtentor y patente, y avanza también sobre la cosecha, algo que es muy, muy grave, digamos, porque permite también la apropiación de la cosecha de esa semilla. Y por otro lado, en el 95 aparece la Organización Mundial del Comercio con el ADPIC, o los TRIPS, que es el acuerdo de propiedad intelectual, que hace que la propiedad intelectual también entre dentro de lo que se entiende como el libre comercio. Y luego de eso, bueno, otro paso más en la profundización tiene que ver con la incorporación de la propiedad intelectual en los tratados de libre comercio. Y muchos de estos tratados, además, lo que hacen es imponer UPOV 91. Muchos de los países que deben estar acá presentes lo saben bien, que al momento de firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos, se les impuso que tengan que adoptar UPOV 91 y por lo tanto modificar sus legislaciones locales.
El caso argentino es muy interesante, digamos, porque es un país que tiene una vinculación muy estrecha con la agricultura y con una agricultura con rasgos muy capitalistas desde sus comienzos, y fue pionera en la protección vía propiedad intelectual de las semillas. Primero con la ley de granos del 35, y desde el 73 tiene la ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que es la que hoy está vigente, y que a diferencia de lo que pasa en muchos países, tiene dos cosas en una misma ley. Por un lado, todo lo que tiene que ver con certificación de semillas, y por el otro lado, el derecho del obtentor. Pero la ley argentina está dentro del POP 78 y contempla el uso propio. Esto es algo que vienen intentando modificar desde hace mucho tiempo las empresas. También en los 90 Argentina adoptó tempranamente las semillas transgénicas, sobre todo la soja en el 96, pero después ya tiene más de 60 eventos transgénicos aprobados, de soja, de maíz, de algodón, y más recientemente el polémico caso del trigo transgénico. En los 90 se da una profunda transformación del agro argentino, con, digamos, la modificación, la introducción de las transgénicas, pero también la modificación de todo el marco regulatorio, digamos, en lo que consolidando un modelo basado en la biotecnología y los transgénicos. Y del 2003 existen intentos sistemáticos por modificar la ley de semillas, pero algo que es importante destacar es que al día de hoy la ley sigue siendo la del 73 y hoy no hay ningún proyecto presentado. El último conocido fue el del gobierno de Mauricio Macri, que perdió estado parlamentario a fines del 2019. Pero en paralelo a que fue dando todo este proceso de profundización y de acercamiento de las semillas, también lo que se profundizaron fueron los activismos en defensa de las semillas, que tiene que ver con todas esas acciones que realizan sobre todo agricultores, agricultoras, campesinos y campesinos, pero también otros sujetos que se oponen al acercamiento de las semillas y que defienden los derechos individuales y colectivos a las mismas. Y son, por supuesto, los agricultores familiares, campesinos indígenas que no participan del mercado formal de semillas o que dependen parcialmente de él, y a quienes se les niega el derecho a guardar e intercambiar semillas, quienes están en la primera línea de estas luchas y de estos activismos en defensa de las semillas. Acá, simplemente como para marcar algunos hitos de estos activismos, digamos, primero aparece la idea de soberanía alimentaria y las semillas como un elemento central. Luego aparece esta idea del derecho de las y los agricultores, que termina incorporado en el Tratado de Semillas, en el TIRFA, del 2001. Luego, en el 2003, la Vía Campesina lanza la campaña Semillas, Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad. Un poco más adelante, la misma Vía Campesina resignifica un poco la idea y lanza la soberanía sobre las semillas, que dialoga de alguna manera con la soberanía alimentaria. Y un hito muy importante en el 2018, la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, que se reconoce el derecho a las semillas e incorpora la noción de semillas campesinas. Y acá tenemos, ¿no?, distintos nombres con las que aparecen las semillas, las semillas nativas y criollas, semillas locales, semillas campesinas, que me parece interesante, digamos, como concepto porque incorpora a los sujetos, ¿no? Lo importante es quiénes son los sujetos y las sujetas que producen esas semillas. La idea de semillas comunes también empieza a aparecer mucho, y vinculado con esto, en los últimos años empezó a aparecer esta idea de pensar la posibilidad de semillas open source o de código abierto, que son estos bienes comunes protegidos por agricultores y fitomejoradores, que la idea es que sus materiales estén disponibles libremente y que se puedan intercambiar, pero que estén protegidos de la apropiación de quienes lo monopolizan, ¿no? Es tratar de pensar algún mecanismo que permita que el germoplasma, que las semillas, que la agrodiversidad esté disponible para su utilización y su intercambio, pero que esté protegido de la apropiación, ¿no? Con esta idea es que aparecen estas semillas de código abierto. Y con esta idea surge BioLeft, que es esta comunidad de intercambio y mejoramiento de semillas de código abierto para ofrecer soluciones a estos problemas que viene planteando la agricultura en los últimos años.
Es una experiencia que empezó a desarrollarse en Argentina, México y otros países en el año 2016, y que tiene como objetivo vincular los saberes locales con conocimientos científicos, pero conocimientos científicos que estén al servicio de que las semillas circulen y se puedan mejorar de manera colaborativa, para potenciar el rol de las y los agricultores en la conservación y el mejoramiento de semillas, generando una mayor disponibilidad de semillas que sean biodiversas y que sean resilientes. BioLEF tiene tres grandes herramientas en este momento. Por un lado, la herramienta legal, que es la construcción de licencias para transferir semillas que permanezcan abiertas para la investigación, el desarrollo y el registro de nuevas variedades. Y incluye una cláusula que es muy importante, que es que todas las mejoras que se deriven de un material que sea de código abierto, también va a ser de código abierto. Bueno, y tiene tres, que acá les puse una foto de la página, tres tipos de licencias: la de multiplicación abierta, exclusiva y sin multiplicación, que la única diferencia es que, digamos, el tipo de multiplicación que se puede hacer. Pero en todo caso, y en todas las opciones, es de libre uso para investigación, desarrollo y registro, y en todos los casos permite el guardado para uso propio. Y las otras dos herramientas es la tecnológica, que de alguna manera es lo que permite, digamos, o lo que habilita las licencias, que es una plataforma web para registrar y mapear variedades de semillas que se intercambian, para mapear los intercambios y las mejoras continuas, y se vincula con la otra herramienta, que es la metodológica, que tiene que ver con el mejoramiento, las experiencias de mejoramiento participativo. Hoy tiene básicamente tres grandes experimentos de mejoramiento participativo, que a través de la página web vincula a agricultores, agricultoras, investigadores, investigadoras que estén haciendo mejoramientos, y a partir de ahí se un espacio de intercambio que permite este mejoramiento. En el caso del tomate, las forrajeras y el maíz. Y el caso del tomate, además, es muy interesante porque se está vinculando con un proyecto de la Universidad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que se llama el Rescate del Tomate Criollo, que es un proyecto que está rescatando semillas criollas argentinas, pero que estaban en bancos de germoplasma de Estados Unidos y de Alemania, y que a través de BioLEF se está vinculando con agricultores y agricultoras para generar un proceso de mejoramiento participativo de estas semillas. Y por último, digamos, además de BioLEF, quería destacar esta idea, digamos, de la existencia de múltiples activismos, tanto jurídicos o legales, defensivos, que tiene que ver con esos que se organizan para resistir a los avances del cercamiento, o propositivos, que son aquellos que intentan crear marcos normativos y políticas públicas de protección de semillas locales. En los defensivos tenemos las luchas de las organizaciones campesinas colombianas contra la 970, las disputas de diversos países por la no aprobación de UPOV 91 y los TLCs, la demanda colectiva que detuvo la introducción de maíz transgénico en México, y las múltiples luchas que se vienen dando en muchos países, pero particularmente en Argentina, para impedir la modificación de la ley de semillas. Y en el caso de los propositivos, la ley de semillas venezolana, un caso muy interesante, digamos, para estudiar. Hay casos muy interesantes en Brasil, que entiendo que Nayara también se va a dedicar a eso, pero en el caso de Argentina, hoy tenemos la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad, que explícitamente menciona la protección de las semillas nativas y criollas, y que ha sido recientemente reglamentada, y en ese marco, digamos, diversas políticas públicas, pero una muy importante, de la cual soy parte, y por eso me interesa mucho destacar, que es el programa Semillar, que es un programa del Ministerio de Agricultura orientado específicamente a fortalecer las experiencias existentes de producción, multiplicación, conservación e intercambio de semillas locales.
Por lo tanto, esto se vincula con otro tipo de activismos, que son los territorializados, todas esas experiencias que se dan en los territorios, de mejoramiento, de rescate, de conservación, multiplicación de intercambio de semillas, donde, bueno, tenemos experiencias de mejoramiento participativo, casas de semillas, bancos comunitarios, ferias y espacios de intercambio. Todo esto tiene que ver con la reapropiación social del territorio a partir de las semillas locales, y que en el último tiempo es imposible pensar estos procesos sin hablar de la agroecología, y es imposible hablar de agroecología sin pensar qué pasa con las semillas nativas y criollas. Y por último, cierro con estas fotos que son de los activismos en Argentina, las campañas en contra de la modificación de la ley de semillas, ferias de intercambio, casas de semillas, y la foto del medio, que para mí es muy importante, porque fue un momento muy importante de la lucha, cuando efectivamente quisieron avanzar y nos organizamos y logramos que ese dictamen no se convirtiera en ley. Y ahí lo que hay, además de integrantes de las 3 organizaciones más grandes hoy en la Argentina, el MTE Rural, la UTT y el Movimiento Nacional Campesina e Indígena Vía Campesina, Nora Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo, que acompaña siempre estas luchas, y Carlos Vicente, que fue una persona muy importante para todos y para todas quienes defendemos las semillas, y que, bueno, falleció este año, pero no quería dejar de mencionarlo y de que esté presente de alguna manera, porque estuvo presente y sigue estando en cada una de estas luchas en defensa de las semillas. Bueno, por ahora es eso, y bueno, quedo a disposición de cualquier duda. Muchísimas gracias. Muitíssimo obrigado, Tamara. Muchísimas gracias, Tamara. Excelente tu presentación, nos ayudó a tener una visión panorámica del trabajo de BioLeft y la lucha por las semillas libres y los derechos de los agricultores. Me gustaría aprovechar ahora para llamar a nuestra próxima presentación, que será dada por Nayara Bittencourt, quien es abogada popular, coordinadora del programa Iguazú de la Tierra de Derechos. Nayara también tiene un máster y está haciendo el doctorado en la Universidad Federal de Paraná. Es integrante del Grupo de Trabajo de Biodiversidad de la Articulación Nacional de Agroecología Brasileña, del colectivo jurídico de la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida, y por la Red de Semillas de la Agroecología de Paraná. Nayara, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias por su presentación. Hola, buenas tardes, Paola. Buenas tardes a todos y todas. Es fácil hablar después de Tamara, ¿no? Porque creo que abrió un escenario muy completo para entender aquí y hablar de nuestro régimen jurídico aquí en Brasil, y también en esa misma línea de cómo las semillas paulatinamente se fueron transformando en mercadería, bienes comunes, de bienes comunes a mercadería. Voy a presentar aquí. Vamos a ver si ya está funcionando. ¿Pueden verlo? Foi sim. A gente já está vendo a tua apresentação. Pronto. Bom, não vou chover no molhado do que já... No voy a llover sobre mojado, sobre lo que fue dicho por Tamara, pero parto del mismo punto, del mismo presupuesto de análisis de cómo estos mecanismos económicos y jurídicos caminan, van de la mano al mismo tiempo. Aprisionamiento y control de las semillas. Hay una serie de controles tecnológicos y de patentamiento, primero las semillas híbridas, luego las transgénicas, cómo se van inscribiendo en el mercado. También hay un aprisionamiento de un cercamiento jurídico de la forma en que Tamara también mencionó, en el sentido de que se deben crear una serie de mecanismos, legislación, normativa, para regular esas semillas. Y se van tornando entonces de fácil encuadramiento jurídico. Así como fue mencionado por Tamara, hay una serie
de dimensiones internacionales que también van conformando la legislación nacional de cada país o las normativas nacionales de cada país. Esa legislación va acompañando el carruaje económico, va acompañando ese desarrollo del capitalismo en relación a la naturaleza y el cercamiento de las semillas. Tenemos entonces la formación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tratados internacionales de libre comercio y, como se dijo, la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aquí traducido al portugués, del año 78, del año 91, y en Brasil se adhirió a la UPOV del 78, esa que trae algunas excepciones en relación a los derechos de los agricultores. Hay un gran marco internacional que conforma esas semillas y determina que esas semillas logren circular con mayor facilidad entre países en el mercado internacional. Para eso sirve ese acuerdo y para eso también debía adaptarse a los mecanismos internos jurídicos de cada país para que acompañen toda esa modificación del mercado internacional de bienes comunes, de semillas, de naturaleza, de formas de vida, etc. Tenemos entonces varios tratados internacionales, convenciones, el de libre comercio, el de protección de propiedad intelectual industrial, pero también tenemos algunos mecanismos de fisura que son más ambiguos con respecto a las garantías de los derechos de las comunidades locales, de agricultores, pero que también están dentro de un mismo sistema capitalista de circulación de mercadería. Las semillas se encuadran en ese sentido. Podemos entonces dimensionar, por ejemplo, la Convención sobre la Diversidad Biológica del año 92, fue implementada en el 94, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura, el TIRFA, que tiene un artículo que habla sobre los derechos de los agricultores, pero de igual manera son ambiguos, traen alguna protección, pero también están en esa lógica de inserción de las semillas como mercadería. Dentro de la Convención sobre Diversidad Biológica tenemos dos instrumentos, que es el Protocolo de Cartagena, que regula internacionalmente ese movimiento transfronterizo de los organismos vivos, que trata, y que en Brasil también es signatario, y el de Nagoya, que trae acceso a los beneficios del patrimonio genético y de conocimientos tradicionales asociados, y del cual Brasil ya había asignado y fue ratificado ahora el año pasado. Todos están en esa lógica de internacionalizar ese patrimonio genético. Tamara también ya habló muy bien sobre estas grandes empresas que dominan el mercado internacional y cómo se van fundiendo o reorganizando. Aquí en Brasil, por ejemplo, 65% del mercado de semillas es controlado por esas grandes empresas que ahora en un momento se funden, en otro no, y es importante también decir que esas son las empresas que tienen la mayor parte de las patentes de las semillas transgénicas autorizadas en Brasil. Tenemos cerca de 94, debería actualizar ese número para este año, porque ya debe haber aumentado, pero esos son los datos hasta el año pasado, que había 94 variedades de plantas transgénicas genéticamente modificadas, bajo patentes de esas grandes empresas. Creo que hay 2 empresas de capital nacional, solo 2, Eucalipto y Embrapa, que es una empresa pública que tiene patentamiento de semillas que están genéticamente modificadas, y la mayoría de esas semillas también son modificadas para reducir o tolerar algún tipo de herbicida o agrotóxico. Como vimos, el sistema jurídico brasileño entrando en nuestra área ahora, paciencia, compañeros de otros países, y viene en una creciente adaptación a los marcos jurídicos de esos acuerdos internacionales. Nuestra primera ley de semillas es de 1965. ¿Por qué no existía exactamente un marco jurídico anterior a ello? Porque va acompañando esa necesidad de encuadrarse, de fiscalización, de monitoramiento y de garantía de patentamiento sobre esas semillas. La primera ley entonces es del 65. Hoy nuestra ley de semillas vigente es del 2003. Y la primera ley de bioseguranza, que trata sobre transgénicos,
solo en el 2005, con una medida provisoria en el año 91, pero la primera ley de bioseguranza es del año 95. Entonces, todo este marco jurídico nacional acompaña al marco jurídico internacional de circulación de semillas. Me gustaría mencionar algunos instrumentos importantes que nos interesan. El primero en relación al TIRFA, que es un tratado que garantiza en el artículo 9 los derechos a los agricultores. ¿Qué es lo que garantiza? En primer lugar, reconoce la enorme contribución que los agricultores y comunidades tradicionales tienen en relación a la preservación de la agrobiodiversidad, reconoce que los gobiernos deben adoptar protección al conocimiento regional y la repartición de los beneficios que vienen de explotación económica, de patrimonio genético, oriundo de esa explotación económica de una semilla, por ejemplo. Y que también esos agricultores deberían participar de la toma de decisiones. Sin embargo, el TIRFA, pueden ver que es frágil porque resguarda que todo eso debe suceder, pero debe estar sujeto a la ley nacional. Entonces, si el país, de forma autónoma, la nación, va por un camino diferente, de eso también no hay problema. O sea, es un instrumento frágil, aunque traiga en este artículo 9 que nada puede limitar cualquier derecho que los agricultores tengan de conservar, utilizar, intercambiar, vender sus semillas. De cualquier forma, eso debe estar ligado a las leyes nacionales de cada país. Aquí Tamara también habló sobre esta gran conquista de la organización de la vía campesina y otras personas que viven en las áreas rurales, que es el derecho a esa declaración internacional que garantiza el derecho a los campesinos. En Brasil no fue firmada. En la votación, cuando se discutió, Brasil se abstuvo, entonces ni se colocó en una posición en relación a esta declaración y tampoco firmó, por lo cual esto debe ser por el Ejecutivo, o sea, el presidente quien debe firmar, debe luego ser ratificada en el Congreso Nacional. Brasil ni pasó por el primer paso de haber firmado la declaración. Entonces tenemos todavía un largo camino por delante. Tal vez el próximo escenario sea un poco más favorable y logremos internacionalizar ese marco, que es una disputa política jurídica. No la vamos a resolver nuestros problemas, pero es un arma para conseguir esas luchas jurídicas que Tamara también mencionó en el último ejemplo. Hay algunos instrumentos, cuestiones interesantes de nuestras leyes aquí en Brasil. Tenemos esta ley de cultivares, que es una ley del año 97, que garantiza justamente el derecho de propiedad intelectual de aquellas empresas que de alguna forma mejoraron, entre comillas, las semillas modificadas o híbridas, aquellas semillas que de alguna forma tienen un valor comercial. O sea, aquellas cultivares que son homogéneos, que son estables. ¿Por qué es importante que sean homogéneos y estables? Porque solo consigo beneficiar a quien tiene una propiedad intelectual sobre aquello si luego clasificarlas. Y ahí el derecho va del lado de lo económico. Debo clasificar, encuadrarlas, colocarlas en cajitas jurídicas, justamente para garantizar el derecho de propiedad intelectual o industrial sobre ese producto. Si no, no lo logro. No, luego identificar quién es el dueño, quién desarrolló. Este camino de la mano entre lo jurídico y lo económico es diferente, por ejemplo, de las semillas criollas o locales que son adaptables, homogéneas, que no son estables, que tienen su dimensión cultural. Entonces la forma de encuadramiento jurídico es muy diferente. Por eso se discutió mucho en Brasil si las semillas criollas o locales o tradicionales se encuadrarían en el Registro Nacional de Cultivares. Y fue una lucha muy importante para que no se coloquen bajo el Registro Nacional de Cultivares ni el Registro Nacional de Semillas y Mudas. Están exentas. Y allí en Brasil hemos firmado esta ley del 78, de UPOV 78, entonces no fue un derecho de propiedad intelectual sobre cultivar. Aquellas personas que utilizan las semillas para uso propio
pequeños productores rurales, es así como aparece en la ley, que multiplica las semillas para donación o para intercambio entre productores rurales pequeños, agricultores familiares, como se puede ver aquí, y también aquellos que se encuadran como agricultores familiares, comunidades tradicionales, pueblos indígenas, como la ley de semillas. Esto no heriría el derecho de propiedad intelectual si se plantasen esos cultivares protegidos jurídicamente. Aquí tenemos también la ley de semillas y mudas, que hace aquello que Tamara mencionó, separa el mercado formal del mercado informal. En el mercado formal de semillas tenemos todos aquellos cultivares, aquellas semillas fiscalizadas que deben ser inscritas en el Registro Nacional de Semillas y Mudas. Cuando se vende una semilla a una casa agropecuaria, debo tener ese registro. Cuando le vendo a un gran productor, debo estar inscrito. Eso crea un mercado formal, que es muy burocrático. Para inscribirse en el Renacer debo tener una serie de requisitos, cómo voy a almacenarlas, cómo voy a cuidarlas, cuáles son las medidas, una serie de requisitos muy burocráticos, difíciles de conseguir, de lograr para una agricultura familiar. Y también podemos tener en secciones. Podemos también pensar en pueblos indígenas y comunidades que multiplican semillas, que intercambian o venden las semillas entre sí, entre agricultores, entre comunidades, que no deben tener inscripción. Y allí también entran las semillas criollas. Esto fue una conquista reciente en el artículo 48 que veda que se prohíba que sea cualquier tipo de restricción a las semillas tradicionales criollas locales en los programas públicos de distribución o intercambio de semillas. ¿Por qué fue incluido este artículo 48? Justamente por el programa de adquisición de alimentos, porque se comenzó a crear allí en algún momento una serie de restricciones a la adquisición de semillas criollas para circulación en el UPA, semillas. Y esto fue una forma de garantizar, de anunciar al poder público del Estado brasileño, no se puede tener restricciones. Las semillas criollas deben circular en políticas públicas sin restricciones, porque se exigía Renacen para semillas criollas, cosas muy difíciles de ser encuadradas jurídicamente. Para mencionar esta ley de bioseguranza de 2005, tuvimos una primera versión del 95, una medida provisoria en el 2001, y en el 2005 la ley vigente hasta hoy, cuestionada incluso en el Supremo Tribunal Federal, porque algunas organizaciones dicen que tiene puntos que son inconstitucionales, porque exenta de licencia la liberación de transgénicos, no deben pasar por licenciamiento ambiental, para facilitar y acelerar la liberación comercial de transgénicos, pero también trae algunas cuestiones interesantes, que es el rótulo de los alimentos para especificar la T en amarillo, en triángulo aquí. Tal vez muchas personas no pueden identificar que son productos transgénicos, pero sí fue una conquista que está siendo amenazada en el Congreso Nacional. Hay varios proyectos de ley que quieren tirar este rótulo de una forma general. Esta fue la ley que impulsionó y abrió el mercado de transgénicos en Brasil. Este es el marco jurídico que consideramos como el gran impulsor de los transgénicos de Brasil. Y por último, otro marco jurídico interesante es la ley de la biodiversidad. Antes de que Brasil incorpore el protocolo de Nagoya para traer beneficios y conocimientos tradicionales asociados al patrimonio genético, cómo se planta una semilla, para qué sirve, cómo se cultiva, todo ese conocimiento tradicional asociado a un patrimonio genético, una semilla. Todo esto está regulado desde el punto de vista jurídico en el protocolo de Nagoya, un protocolo internacional, hay empresas que patentan, pero también está en el marco jurídico que es la ley de la biodiversidad, y hay movimientos sociales,
cuando fue dictada esta ley, que se considera como una ley de piratería porque facilita el acceso al patrimonio genético de los conocimientos tradicionales y dificulta la repartición de beneficios. ¿Qué es repartición de repartir beneficios? Una empresa de cosméticos, una farmacia, una empresa de semillas, explota económicamente el patrimonio genético y vende en el mercado el producto, y ese lucro que viene del producto debería ser repartido con las comunidades que desarrollaron ese conocimiento, ese patrimonio genético. Tenemos entonces una ambigüedad. Esta ley crea una ficción jurídica, que es el conocimiento tradicional que puedo identificar y aquel que no puedo identificar. ¿Qué sucede? Automáticamente considera que cualquier patrimonio genético, en el caso serían las semillas criollas o adaptadas, serían para uso agrícola, serían automáticamente oriundas de conocimiento tradicional asociado, no identificable. O sea, no puedo ver cuál es la comunidad que desarrolló, y automáticamente es no identificable por una presión justamente para que las empresas consigan explotar más esos recursos económicos de semillas criollas sin tener que pedir consentimiento de las comunidades agricultoras o tradicionales y sin tener que repartir beneficios directos con esas comunidades, beneficios que tienen una dificultad de operación. Este es el marco jurídico, pero tenemos aquí iniciativas interesantes. En Brasil, el PA, que tiene una modalidad en el 2003, pero ya tenía antes la circulación de semillas dentro del programa de adquisición de alimentos. Hoy está desmontado, ¿no?, con este nuevo panorama que tenemos a nivel nacional, pero es algo que también ha sido impulsado para que los estados realicen sus propios programas de adquisición y distribución de semillas entre agricultores, entre comunidades tradicionales. Es importante mencionar que tenemos algunas leyes o marcos estatales y municipales que pueden incentivar la agrobiodiversidad. En ferias, fiestas de semillas, con políticas estatales o municipales de adquisición y distribución de semillas, en programas que impulsen el intercambio de semillas, etc. Hay varios marcos en los cuales logramos avanzar a proteger estas semillas a nivel estatal o municipal. Aquí, para concluir, me gustaría reflexionar, no tengo todas las respuestas, pero lo que he percibido, especialmente en el trabajo con la ley de semillas aquí en Paraná, es que las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, pero hay varias organizaciones que cuestionan eso, al servicio de la naturaleza, de los animales, en fin, las semillas son parte del ecosistema complejo. Estas semillas criollas tradicionales son variables, son heterogéneas, se adaptan, son resistentes, son resilientes. Y por eso es difícil encuadrarlas jurídicamente. Desafían estos movimientos de clasificación, del listado, esta lógica propietaria. Es difícil que tengan dueño. No podemos identificar porque es una cuestión colectiva. El conocimiento es colectivo. No debemos hacer inversiones en leyes para que se encuadren. Lo que sí podemos hacer es incentivar políticas públicas, municipales, estatales, que multipliquen y fomenten el intercambio, la libre circulación, pero que no fiscalicen y monitoreen y creen burocracia sobre este intercambio de semillas. Debemos valorizar a quién protege las semillas. ¿Y quiénes las protegen? Los guardianes de las semillas son las comunidades, los pueblos. Debemos incentivar a estos pueblos para incentivar la circulación. Me gustó mucho lo que Tamara dijo al final, pero esto queda entonces para discutir. Este es el panorama que quise traer hoy. Muy bien, muchas gracias, Nayara, por la importante información que nos has compartido en tu presentación.
A continuación vamos a presentar al Marcelino Dantas de FUNAI. FUNAI es un órgano estatal de Brasil para la promoción de los derechos indígenas. Marcelino tiene formación académica en ecología, actúa en proyectos de apoyo y en sociedad con grupos indígenas desde hace 14 años, ha apoyado procesos de discusión en gestión territorial junto con etnias en la región amazónica, en el Cerrado y a partir de 2014 en el Semiárido brasileño. En esos procesos estuvo vinculado a diversas organizaciones de sociedad civil, universidades y directamente con asociaciones indígenas. Desde 2018 actúa como indigenista en FUNAI, que como ya dijimos es el órgano estatal de Brasil para la promoción de los derechos indígenas. Marcelino tiene la palabra y por cuestión de tiempo te vamos a agradecer que, digamos, que cumplamos con el tiempo asignado. Si es un poquito menos, mejor, Marcelino. Así que adelante. Boa tarde, pessoal. Buenas tardes. Voy a compartir aquí mi presentación. Mi nombre es Marcelino, ¿todos pueden oírme bien? Hoy trabajo aquí en la FUNAI, en el nordeste brasileño. Trabajo al servicio de un sector que se llama Servicio de Gestión Ambiental y Territorial, que trabaja con apoyo específicamente a las acciones territoriales y ambientales de las tierras indígenas aquí en el Nordeste, en 3 estados. Voy a colocar mi presentación. ¿Pueden verla? Sim, só não está em modo apresentação. Aí, agora sim. Pronto. Então, o título da apresentação seria, então, os povos indígenas dar uma... Entonces, pueblos indígenas, dando un panorama general de los pueblos indígenas del semiárido brasileño y una política específica que se llama Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental en Tierras Indígenas, que fue promulgada a través de un decreto en el año 2012, hace 10 años ya. Antes de hablar de esta política pública, quería darles un panorama general de la población indígena en Brasil. Creo que es relevante para llegar específicamente a la región del semiárido. Cuando hablamos de pueblos indígenas en las Américas y en Brasil específicamente, se asocia mucho a la región del Amazonas. Aquí estamos hablando del semiárido, por lo cual debemos hablar de la distribución de esa población en Brasil, como todo. Tenemos aquí, de acuerdo con el último censo realizado en 2010, mitad de la población más o menos indígena de la población, 55%, vive en el área de Amazonas, y cerca del 45% entonces viven en las otras regiones del país, incluyendo el semiárido, pero no exclusivamente. En total tenemos una discrepancia de dónde esta población indígena vive y dónde están las tierras indígenas efectivamente delineadas, cuáles son los territorios que existen y aquellos que están reconocidos y protegidos, mínimamente protegidos por el Estado brasileño. En verdad, entonces, la gran mayoría de la extensión de tierras indígenas, 98% de la área brasileña, tiene más o menos 13% de territorio de tierras indígenas. De ese 13%, casi todo, 98% del mismo, fue demarcado en la región del Amazonas, que es la parte del norte y centroeste del país. En este mapa pueden ver que se destaca en amarillo la región norte y centroeste aquí, grandes extensiones en amarillo, y en las otras regiones del país casi no podemos verlas. Las tierras indígenas demarcadas son solo puntitos, una extensión pequeña. Esto llama la atención en la primera aproximación, es una gran discrepancia que trae una serie de consecuencias que vamos a pincelar más adelante. La primera es la siguiente: casi la mitad de la población tiene menos del 2% de la extensión del área.
muy poco del territorio tradicional tiene garantía mínima por el Estado. Esta garantía es importante, principalmente para la garantía básica de que esas poblaciones puedan reproducir su modo de vida sin estar retirados, sin ser expulsados de su territorio. Deberían entonces tener un apoyo estatal para que esto pueda ser realizado, y en las otras regiones amazónicas todavía hay un déficit de proceso de demarcación. Mismo en las áreas que están demarcadas tenemos una serie de deficiencias en la protección efectiva de este territorio. En la región nordeste de Brasil tenemos una población total de 900.000 habitantes, casi 1 millón. Esto es de datos oficiales del último censo que fue realizado en 2010. Este dato entonces ya está desfasado por 10 años. En el nordeste, 230.000 habitantes indígenas, de los cuales 40% viven en la región del semiárido nordestino. 93.400 indígenas habitan en la región del semiárido brasileño. El semiárido abarca esta región destacada en naranja, en este mapa aquí, prácticamente todo destinado a la región del nordeste, solo una parte de Minas Gerais, del norte de Minas Gerais, y en este color un poco más claro es también área del semiárido, y tiene 27 millones de habitantes, 12% de la población general brasileña. Tenemos 40% de la población indígena en la región del nordeste, casi la mitad de ellos habita en la región del semiárido, y a pesar de tener pocas tierras indígenas, están esparcidos prácticamente en todos los municipios de la región. En este mapa podemos ver, cuanto más claro el color, está dividido por municipios, cuanto más clara la coloración, menor la población. En el último censo no hubo personas indígenas en este municipio, por ejemplo, y cuanto más oscuro, mayor la densidad poblacional, mayor la cantidad de personas indígenas o autodeclaradas como indígenas en el último censo. Percibimos entonces que a pesar de haber pocas tierras indígenas en esta región, es una región en que la población indígena, como casi todo el país, está esparcida por prácticamente su totalidad. 45 etnias, 93.000 habitantes en todos los municipios de la región prácticamente. Esta parte más gris aquí es la región del semiárido. Algunas concentraciones mayores, próximas a ríos y tierras indígenas, y en los grandes centros urbanos, las capitales próximas de la costa, del litoral. 36 tierras indígenas en esta región. Si colocamos lado a lado, vemos bien la diferencia donde está la población indígena, prácticamente toda la región esparcida. Hay pocos puntos en color amarillo, donde hay de hecho territorios indígenas demarcados y mínimamente protegidos por el Estado brasileño bajo ley, de forma jurídica. Esto es importante porque trae una serie de desafíos para los pueblos indígenas en general y especialmente para los pueblos indígenas del semiárido. Es cómo vivir en esos territorios que muchas veces no tienen la mínima protección garantizada por el Estado brasileño. A partir de allí, la demarcación, que es la garantía básica de condiciones mínimas de vida, a partir de allí surgió un proceso de discusión del movimiento indígena, de reivindicación del movimiento indígena junto al Estado brasileño, para que se dé visibilidad y se valorizasen las prácticas locales de uso y manejo de esos territorios de la llamada socioagrobiodiversidad, y que eso se coloque y valorice principalmente en cuestiones de conservación de la naturaleza, que eran las cuestiones que estaban siendo muy imprácticas, y una discusión de recursos para apoyar ese proceso. Tenemos aquí uno de los grandes objetivos hoy. En el año 2016 se colocó
por la PIB, una articulación de organizaciones indígenas de Brasil, dar visibilidad al servicio de los pueblos indígenas, al Brasil, a los brasileños y al planeta de la perspectiva de la conversación biológica de estos procesos. Entonces se reforzó por diversos medios, comprobando aquello que los pueblos indígenas y otras poblaciones tradicionales cada vez se torna más evidente, que el modo de vida de las tierras indígenas tienen un gran servicio de preservación ambiental por el simple hecho de la preservación del derecho de la forma de vida de estas comunidades tradicionales. No solo de los pueblos indígenas, sino también de otros pueblos tradicionales. Y que por lo tanto esos pueblos deberían ser reconocidos por su papel de conservación y deberían tener un apoyo estatal, constitucional, para permanecer con sus prácticas. En este contexto surgen algunas reivindicaciones para la implementación y la internalización dentro de un aparato legal para que sea constitucional, para que se apoyen las prácticas nativas de gestión territorial y ambiental específica para las tierras indígenas. En ese contexto se realizaron una serie de consultas junto con las comunidades indígenas en Brasil, todo en el año 2009-2010, que se culminó con un proceso de discusión con mucha participación indígena en 2012, con la elaboración de este decreto 7.747, que fue lanzado en junio del 2012, para garantizar la promoción y promover la protección y recuperación, la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales de las tierras y territorios indígenas, respetando su autonomía sociocultural en los términos. Y se colocaron dos herramientas importantes, que son el etnomapeamiento y el etnozoneamiento, técnica de cartografía social, de mapeamiento participativo a partir de las perspectivas locales de los territorios para que constituyan una forma de representación y que utilicen esas herramientas y esos mecanismos para dialogar junto con otros actores con los cuales se relacionan, especialmente en Brasil, en la perspectiva de conseguir garantizar los derechos. Dialogando con lo que se colocó aquí, las directrices, es el protagonismo, la autonomía sociocultural de los pueblos indígenas y la efectiva participación, la gobernanza de esa política pública, la implementación, respetadas incluso las perspectivas de género y generacionales. También que se reconozca y valorice la contribución de las mujeres indígenas, una cuestión de género también que ya ha sido colocada dentro de esta política pública. Uno de los objetivos específicos que me gustaría destacar es la cuestión de la promoción, recuperación y conservación de la agrobiodiversidad de los pueblos indígenas, valorizando y rescatando las semillas y cultivos tradicionales de cada pueblo indígena. Esto puede parecer muy general, pero esa institucionalización en el formato de legislación es importante porque es lo que da elementos para que logremos, mismo dentro de un escenario legal frágil como el de hoy, a dar sustento para lograr realizar algunas actividades dentro de las áreas indígenas y lograr prohibir otras, por ejemplo, el uso de agrotóxicos. Hoy hay una cuestión muy desestimulada de un artículo de la PNGAT misma que habla sobre eso. Y en relación a los desafíos del semiárido brasileño, tenemos algunos aquí, el tamaño reducido de las tierras indígenas en esa región en comparación, por ejemplo, con las áreas indígenas localizadas en otras áreas como Amazonas. Tenemos la tierra indígena Yanomami, que tiene 9 millones, y aquí una tierra grande en Pernambuco tiene 127.000 hectáreas, no es ni un décimo del área de Yanomami en Amazonia, y la población también es muy grande. Hay una serie de territorios que todavía no fueron demarcados, hay un pasivo de áreas que no tienen un mínimo de garantías para las comunidades,
Hay una alta densidad poblacional por ser un área de colonización inicial y por ese motivo son ambientes degradados por la población anterior. 2 minutos, Aquí tenemos, Marcelino, 2 minutos. vamos a concluir entonces 2 minutos. Voy a pasar aquí rápidamente algunos mapas producidos desde la perspectiva de ejemplo de implementación de algunas comunidades indígenas y cómo esos mapas fueron utilizados como instrumentos de lucha política por estos pueblos para garantizar derechos básicos. Por ejemplo, mapear los recursos naturales más utilizados de los procesos que están demarcados. Se utilizó esto como herramienta de lucha, incluso jurídica, junto con al Ministerio Público, y se logró a través de ese mecanismo garantizar y demandar que se realice la expulsión que se hizo en el año 2018. Desde 2014 a 2017, en 2018 se expulsó a las personas de sus tierras con ese plan de gestión. Hoy tenemos algunos procesos iniciales de manejo de recuperación de áreas degradadas, especialmente para algunas plantas específicas como pucaroa, una bromelia que se utiliza en la confección de plantas rituales, fundamental en el elemento cultural indígena. Hay un proceso de recuperación protagonizado por los propios indígenas hoy dentro de su tierra, elaborado con base en la Penegati. Esta última fotografía es de un curso realizado en el mes de mayo, sistematizando y reuniendo un intercambio de experiencias en 7 áreas indígenas en el nordeste, en el semiárido brasileño, con prácticas locales de preservación y conservación de la agrobiodiversidad, para que ellos realicen sus experiencias, para intercambiar esas experiencias de recuperación y promoción de rescate de saberes sobre la agrobiodiversidad y conservación de la sociobiodiversidad en sus territorios. Pude condensar aquí en poquito tiempo. No, fue fantástico, muchas gracias Marcelino, excelente su presentación. Tenemos ahora una noción general de la política. Me gustaría agradecerle una vez más. Muchas gracias por su excelente contribución. Ahora me gustaría, tengo el desafío de la síntesis. Creo que las 3 presentaciones de hoy, las 3 experiencias compartidas, son muy ricas, muy profundas, y de cada una de ellas creo que podemos traerlas a cada una de las 3 realidades que encontramos en estos semiáridos de América Latina. Voy a intentar, también tengo poco tiempo, pero voy a hablar un poco más de una forma agregada sobre lo que Tamara y Nayara dijo, y luego voy a relacionarlo con la presentación de Marcelino. Tanto Tamara como Nayara trajeron una evolución de la revolución verde, del agronegocio al campo en el mundo entero, pero específicamente en América Latina, y mostraron cómo la legislación, las normas nacionales van evolucionando y se van adecuando a ese ambiente de expansión, de agronegocios, de modernización de la agricultura. Las 2 priorizaron como marco en relación a las semillas en un primer momento la Revolución Verde, la cual tenemos un paquete tecnológico. Esa fue una de las piezas clave. Uno de los elementos eran las semillas híbridas, y luego esa transformación al agronegocio más tecnológico dentro de esa base genética en relación a los transgénicos.
conforme al avance en el campo brasileño, se fue avanzando también con el marco y la legislación internacional y por consecuencia las nacionales en cada país. Las dos también hablaron sobre una diferencia fundamental que dialoga con nuestras clases anteriores. Para lograr aprisionar o condicionar una semilla dentro de una legislación que prevea patentes, propiedad intelectual, esa semilla debe tener algunas características que son opuestas a las características de las semillas criollas. Los cultivares, esas semillas protegidas que entran dentro de este mercado formal, deben ser homogéneas, estables y distinguibles, tienen que ser únicas. Ellos adaptan este concepto de propiedad intelectual de otras áreas y lo traen al área de la biología de los seres vivos, específicamente en este caso de las semillas. Esas semillas entonces, para ser patentadas, para entrar en un sistema de registro nacional, de control nacional, del sistema de producción, del sistema de distribución, control de la comercialización y de los beneficios que se generan dentro de ese sistema, deben ser claramente únicas, distinguibles de otras, deben mantenerse estables a lo largo de las generaciones y deben ser homogéneas. Las semillas criollas, tradicionales o locales son semillas ricas en diversidad, en heterogeneidad, son mucho más resilientes, adaptables, justamente porque son moldadas de generación en generación para condiciones socioculturales y ambientales muy específicas. Entonces, cuando hablamos de ese patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, ya dialogando un poco con lo que Marcelino mencionó, con lo que Nayara mencionó, que no es al servicio de la humanidad, pero son patrimonios al servicio de la vida. Están dentro de este engranaje de la vida que dice mucho sobre la biodiversidad, sobre la diversidad de las diferentes formas de vida. Cómo eso se relaciona íntimamente a las diferentes culturas, los diferentes pueblos con sus diferentes modos de vida. Específicamente, el trabajo de Violet es una iniciativa que reúne a los amigos de Violet y a investigadores y trabajan para potencializar esas semillas abiertas, contrariamente de la protección intelectual de propiedad. Deben ser protegidas de la apropiación individual o de aquella monopolizadora. Este sistema de semillas abiertas deben circular, deben transitar entre los agricultores, deben ser protegidas de quien quiere monopolizarlas o tomarlas para sí mismo. Me parece interesante también tomar como un punto de estas dos presentaciones que la legislación, ya sea en Argentina, en Brasil o aquellas internacionales, son ambiguas y son frágiles en muchos sentidos. Si, por ejemplo, se establece la cuestión del derecho de los agricultores, del patrimonio de semillas, por otro lado, es también una legislación que fue hecha para facilitar justamente ese tránsito de algunos recursos genéticos que son importantes para la alimentación y para la agricultura. Y también el tratado se somete a la legislación nacional. Nayara habló de esa fragilidad. Todas ellas tienen avances y también hay cuestiones muy sensibles. De la misma forma que las legislaciones nacionales, y ahora pasando a la parte del activismo, es muy interesante observar los avances por los movimientos sociales, por la vía campesina, por los agricultores, los pueblos indígenas de forma general, buscando resguardar sus derechos
el derecho de utilización del patrimonio, de las semillas criollas y del conocimiento tradicional, que fue desarrollado por ellos. En Brasil, aquella línea de tiempo que Nayara presentó con varias legislaciones relacionadas a la protección de cultivares, la ley de semillas, la ley de bioseguridad, también tiene que ver con otras leyes como aquella de la agricultura familiar, de la biodiversidad. Esta inserción del PAA, semillas como política pública, que va de a poco intentando también dejar una situación más segura para los agricultores familiares, para los pueblos indígenas y para las comunidades tradicionales. ¿Puedes ir cerrando, Paola? Es muy... Y de los movimientos sociales. Pasando a la cuestión de las tierras indígenas, a la política nacional de gestión ambiental, territorial de las tierras indígenas que Marcelino presentó, es un marco muy importante. Es importante presentar ese mapa de Brasil con las diferencias regionales dentro de Brasil. Es muy interesante para quien nos acompaña de otros países, de otras realidades, porque aquí dentro logramos ver diferentes situaciones. Mientras que en el Amazonas hay una gran cantidad de tierras indígenas con un tamaño muy expresivo, en el resto de Brasil, especialmente aquí en el semiárido, las tierras son muy restrictas, muy pequeñas, con una población grande de indígenas que dificulta la cuestión de la sustentación de la forma de vida tradicional. El PNGATI viene a reivindicar los pueblos indígenas, garantizando su territorio en primer lugar, derecho a su tierra, y en segundo lugar en relación a las condiciones de vida para que ese modo de vida pueda reproducirse socialmente. Una política pública muy interesante, un plan muy interesante que parte de herramientas de gestión ambiental y territorial que Marcelino presentó, la cuestión del mapeamiento que ustedes también están haciendo a lo largo de la formación de DACI. Ustedes están trabajando con un mapa y cada módulo van enriqueciendo el mapa con otros elementos. Ese mapeamiento participativo, esa cartografía social, esos etnomapeamientos, mapeamientos agroecológicos, son herramientas importantes de lucha política para todos los pueblos tradicionales, pueblos indígenas, para agricultura familiar y campesina, de América Latina como un todo y específicamente del semiárido en este caso. A partir de ese mapeamiento, a partir del momento en que la comunidad tiene esa visión global de su territorio, de los recursos naturales, de donde hay puntos importantes de marcos de cultura local, cementerios, áreas de rituales, áreas de caza, de pesca, de agricultura, de extractivismo, áreas de ocio, de asociación, de socialización, tener esos diseños de sus tierras en conjunto con los subsistemas y agrosistemas de diversidad manejada, los jardines, los quintales, dentro de la caatinga o de los bosques, como vimos en clases anteriores. Traer todo esto al mapa es muy importante, colocando un elemento más que es fundamental, que es lo que Marcelino mencionó, que es mapear también las amenazas de invasión, de minería, de voceros, para que las comunidades logren, a partir de esa visualización, de esa comprensión colectiva, crear estrategias de enfrentamiento, tanto internas como con agentes externos. Otras políticas públicas, órganos del gobierno y de movimientos sociales. Extrapolé un poquito mi tiempo, pero quería destacar las 3 presentaciones, algunos de los elementos generales y
una vez más agradecer a Nayara, a Tamara y a Marcelino por sus brillantes presentaciones que han contribuido mucho a nuestro debate y se relacionaron mucho con las clases anteriores. Ismael, sí, podemos Muy bien, ahora. muchas gracias Paola, muchas gracias Tamara, gracias Nayara, gracias Marcelino. Ustedes nos han dado una cantidad de información muy buena que creo puede orientar muchísimo a quienes no conocemos las experiencias para desarrollar los trabajos intermodulares que tenemos que hacer a partir de este día, ¿no? Y gracias Paola también porque has hecho una síntesis completa y creo que muy rica, ¿no? en contenido. Estamos cerrando esta clase y les invitamos a desarrollar las actividades del intermódulo 3. Para ello tendremos hasta el 18 de julio, para desarrollar esta actividad. Les invitamos a quienes están trabajando en grupos, en sus organizaciones, en sus territorios, que se reúnan para dialogar, para discutir el contenido del trabajo que tienen que hacer, ¿no? El trabajo tiene que concentrarse en los marcos legales y las políticas públicas, y para eso, pues primero les sugerimos conversar en el grupo sobre qué marcos legales y o políticas públicas de socioagrodiversidad conocen e implementan en su territorio. Pero hay que hacer un rastreo, una búsqueda de cuáles son esos marcos legales y las políticas públicas que existen para la protección y desarrollo, digamos, de la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la sociobiodiversidad. Les sugerimos hacer un análisis digamos, de las listas, un análisis de los marcos legales, haciendo una lista que idealmente debe de indicar si son políticas o marcos legales o políticas públicas nacionales, municipales o departamentales o regionales, ¿no? Así que les invitamos, las orientaciones específicas pues, están en la plataforma. Tenemos un tiempito bueno para hacer y pues les agradecemos que pues hagamos este esfuerzo, ¿no? Sin duda, si nosotros hacemos una búsqueda en todos los territorios de los 3 semiáridos que participamos en este proceso, vamos a tener una riqueza enorme de marcos legales y políticas públicas que nos brindará un conocimiento extraordinario, ¿no? Las preguntas concretas pues serán cuáles son los marcos legales, ya lo dije, para la protección de la biodiversidad, cuáles son los marcos legales y las políticas públicas para la sociobiodiversidad, y cuáles son los marcos legales para la agrobiodiversidad. Así que les invitamos a hacer estos trabajos y una vez que los tienen hechos, pues queremos verlos, que ustedes suban sus trabajos en la plataforma. Así que les agradecemos por su tiempo dedicado el día de hoy, pero sobre todo también por los aportes que sin duda ustedes nos brindarán en los próximos días, ¿no? Así que muchas gracias a todos, todas.